Liam Gallagher entró al dormitorio de Mark Coyle en los estudios Mono Valley, en el sur de Gales, y le gritó que se levantara de una puta vez. Coyle no respondió, seguía tirado en la cama, profundamente dormido. Odiaba que lo despertaran. Era de esas personas que necesitaban cumplir estrictamente con sus horas de sueño, pero Liam seguía molestándolo. Así que Mark saltó de la cama y salió corriendo detrás del cantante, que no paraba de reírse. Afuera, los demás miembros de Oasis estaban sentados en la furgoneta, esperando para salir rumbo al Water Rats en King Cross, Londres. Este será su primer concierto de verdad en la capital, un show prestigioso, o al menos eso era lo que todo el mundo decía, pero a ellos no les impresionaba en absoluto. Para Oasis, todos los conciertos eran importantes. Ya sabían que había un ambiente especial alrededor de esa fecha. Para empezar, la canción Columbia había cumplido su objetivo a la perfección, provocando un auténtico revuelo. La canción se estrenó el 6 de diciembre de 1993 en The Evening Session de Radio One, un programa cada vez más influyente y popular, conducido por Steve Lamacq y Joe Whalley. Y desde entonces, la canción había sonado con regularidad. Era la primera vez que un demo entraba en la lista de reproducción de Radio One. En su informe para Creation Records, el radio blogger Gary Blackburn escribió: la reacción a este tema ha sido fantástica. Se discutió en la reunión de playlist del jueves 16 y a partir del lunes 20 entró en la lista C, las listas creadas por Radio One, siendo la lista A la de mayor rotación, y se mantuvo hasta el lunes 27 de diciembre. No vamos a forzar esto. Blackburn añadía que Mark Cooper, del programa Later de BBC 2, ya había recibido el material y decía que todo el mundo estaba muy interesado. Si a eso le sumamos la estrategia de Marcus Russell, basada en construir una base de seguidores poco a poco y evitar deliberadamente un concierto de alto perfil en Londres, no fue ninguna sorpresa que el show se agotara en cuestión de minutos. Sin duda, la banda habría sentido cierta empatía por quienes no lograron conseguir entradas, pero Marcus solía señalar que en ese momento era mucho mejor tocar en un lugar pequeño y que la gente se desesperara por entrar que satisfacer a todos de inmediato. Marcus repetiría ese plan una y otra vez, hasta que 2 años después, incluso él tuvo que rendirse y reservar el concierto más grande jamás visto en Gran Bretaña, 2 noches en Knebworth Park, frente a 250,000 de personas. Aquella noche en Water Rats, el 27 de enero de 1994, Oasis tocó durante 40 minutos. Recuerdo que estábamos en ese camerino de mierda, cuenta Bonehead, y abrimos la puerta para echar un vistazo. Ese club, que había parecido tan pequeño cuando estaba vacío, ahora estaba completamente lleno. Fue brutal. Las reseñas del concierto fueron unánimes en los elogios. Pero en este punto de su carrera, y pese al éxito del show, Oasis no estaba de humor para celebrar. La razón era clara. La grabación de su álbum debut ya había terminado. Y no solo las sesiones habían sido dolorosamente lentas, sino que las cintas finales estaban muy lejos del ataque sonoro que la banda tenía en mente. En parte, Noel se culpaba a sí mismo, ya que había tomado algunas decisiones inesperadas respecto al álbum. Para empezar, desconcertó por completo a la banda al negarse a grabar All Around the World y Whatever. All Around the World no va a estar en el primer disco y mucho menos en el segundo. Tal vez vaya en el tercero. Y en cuanto a Whatever, ese será nuestro 6º o 7º sencillo, dice Noel. Aquello era comprensible y demostraba la visión a largo plazo de Noel, pero la segunda sorpresa resultó mucho más costosa y fue la elección de Noel del productor David Batchelor. Noel conoce a David desde su etapa con los Spiral Carpets, cuando él se había encargado de mezclarles el sonido en directo. Batchelor había producido a la banda de culto de los años 70, The Sensational Alex Harvey Band, un grupo famoso por su actitud despreocupada y salvaje, que había funcionado como un auténtico precursor del movimiento punk. Después de eso, trabajó con artistas como The Kinks a finales de los 70. Su currículum musical impresionó profundamente a Noel. El otro gran candidato en ese momento era obviamente Mark Coyle. Sin embargo, su falta de experiencia en el estudio jugó en su contra, algo que él mismo fue el primero en reconocer. Estaba más que dispuesto a encargarse de la ingeniería de sonido y dejar los controles en manos de alguien con mayor experiencia, y ese era David. Pero conforme avanzaban las sesiones, empezó a chocar cada vez más con la banda debido a su forma de producir. En lugar de grabar al grupo tocando en directo y después añadir capas, lo que se conoce como overdubs, Batchelor insistía en grabar a cada miembro por separado. Este método no solo alargó enormemente las sesiones, sino que además los sonidos y mezclas que se estaban consiguiendo no encajaban en absoluto con el carácter crudo y ruidoso que Oasis quería transmitir. La ambición de Noel era que los discos de Oasis sonaran potentes y
ensordecedores. Pero aquellas primeras mezclas eran demasiado suaves, tanto para él como para el resto del grupo. No sonaba a nosotros, explica Wixie. Era demasiado bonito. Intentó que sonáramos bien, en lugar de simplemente grabarnos tal como éramos. Y las cosas solo cobraban vida cuando la banda se iba de fiesta. Eso podía significar maratones de alcohol en los pubs cercanos o dentro del estudio. Al ser esta la primera experiencia real de la banda en un estudio de grabación profesional, terminaron aceptando a David Batchelor, aunque de mala gana. Mientras luchaban por encontrar el camino correcto, llegó una noticia inesperada. Su jefe de discográfica, Alan McGee, había sufrido un colapso físico total, provocado por su enorme consumo de alcohol y por un estilo de vida completamente frenético. Sería el primero de muchos en caer temporalmente en el camino, mientras la maquinaria imparable de Oasis empezaba a tomar velocidad. A pesar de su ausencia física, Alan insistió en seguir involucrado con Oasis, aunque fuera a la distancia. Por eso, apoyó totalmente la decisión de la banda de desechar las sesiones grabadas en Mono Valley, reemplazar a Dave Batchelor por Mark Coyle y trasladarse a los Sawmills Studios en Cornwall para regrabar el álbum desde cero. La decisión se tomó en Londres y tras su paso por Mono Valley, la banda se dirigió a los Olympic Studios en Barnes para mezclar el disco. Sin embargo, pronto quedó claro que el esfuerzo era inútil. De aquellas sesiones solamente sobrevivió una canción, Slide Away, una de las composiciones más finas de Noel Gallagher, que, según se dice, fue grabada en una sola toma. También perdieron tiempo en los Eren Studios en Chiswick. Pero ahora, con Mark Coyle como productor y Anjali Dutt como nuevo ingeniero de sonido, la banda hizo las maletas y se trasladó definitivamente a Sawmills Studios en Cornwall. Esta vez, todo fue distinto. Oasis fue grabado en vivo, como una banda de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, las sesiones avanzaron rápido y sin complicaciones. Pero cuando llegó el momento de mezclar el álbum en los Eren Studios, volvieron a surgir los problemas. Las cintas aún no sonaban bien. El sonido que Oasis estaba buscando seguía escapándoseles. Y como la banda ya tenía una serie de fechas en puerta, la responsabilidad de arreglar la situación recaía ahora en Marcus Russell. Lo que salió de Sawmills en términos de grabación era bueno, afirma Marcus. Pero cuando llegó a la etapa de la mezcla, simplemente no funcionaba. Creo que Mark y Anjali estaban demasiado cerca de las cintas para mezclarlas. Algo que pasa muy seguido. Quien graba un disco muchas veces no puede mezclarlo, porque está demasiado involucrado con lo que se registró desde el principio. Y ahí es donde entró Owen Morris. Yo sabía que Owen no era solo un ingeniero, continúa Marcus, aunque en ese momento todavía no era productor. Lo conocía lo suficiente como para saber que no era alguien que solo apretara botones. Tenía ideas, el valor para proponerlas y además sabía tratar con músicos. Uno de los grandes héroes de Owen era el productor Phil Spector, el hombre que creó el legendario Wall of Sound. La obsesión de Spector por el volumen y su gusto por poner a tocar la mayor cantidad posible de instrumentos al mismo tiempo influyeron enormemente en la manera de trabajar de Owen. Y ahora, frente a él, estaba Oasis, desesperado por conseguir un sonido gigantesco. La química no podía ser mejor. Owen Morris nació al norte de Gales, abandonó la escuela y consiguió trabajo en un estudio de Cambridge llamado Spaceward. Ahí fue donde conoció a Marcus, cuando este manejaba una banda llamada The Bible. Owen permaneció en ese estudio durante casi 3 años, hasta que después trabajó en un álbum de The Stranglers, que nunca llegó a ver la luz. Tras esa mala experiencia, le pidió a Marcus que lo representara. Estaba cansado de ser ingeniero y tenía muy claro que quería dar el salto definitivo, convertirse en productor. A través de Marcus, Owen trabajó como ingeniero en el primer álbum de Electronic, el proyecto formado por Johnny Marr. Pero después de 2 años trabajando con Johnny, Owen se sentía cada vez más frustrado por no poder dar el salto a la silla de productor. Así que decidió romper con Marcus como manager. Owen ya había visto a Oasis tocar en el Boardwalk en noviembre de 1992, así que cuando se enteró de que la banda había firmado con Creation Records y que estaba a punto de entrar al estudio, se postuló para ser el productor del álbum, pero fue rechazado. Ahora, el destino daba un giro. Marcus, con quien Owen había mantenido una relación cordial, lo llamó para pedirle que se encargara de mezclar el disco de Oasis.
Oasis. Naturalmente, aceptó. Marcus le envió las cintas grabadas de Sawmills y en cuanto Owen las escuchó, se dio cuenta de que tenía un problema enorme entre manos. Pensé, aquí han hecho un desastre monumental, recuerda Owen. Y Marcus me dijo, puedes hacer lo que quieras con esto, literalmente. El primer movimiento de Owen fue reservar 2 días en Loco Studios, en Gales, para pregrabar las voces de Liam en Rock and Roll Star y Columbia. Ahí fue donde conoció por primera vez a Liam. La versión de Liam, cuenta Owen, es que entró y me dijo, tú eres Phil Spector, y yo le respondí, y tú eres John Lennon. No sé si eso sea verdad, pero lo que sí recuerdo es a Noel gritándole a Liam, tú no eres el puto John Lennon, ahora cállate la puta boca y ponte a trabajar. Según Morris, uno de los grandes problemas era que Noel había metido demasiadas cosas en las canciones, saturando sus composiciones con múltiples capas de guitarras. No tenían una idea cohesiva, explica Owen. Al mezclar Rock and Roll Star, eliminé casi la mitad de las guitarras y luego le puse una pandereta al estilo Phil Spector sobre la tarola. Y pensé, Noel va a explotar porque acabo de borrar la mitad de sus guitarras. Owen llamó a Noel al estudio y nervioso le puso la mezcla. Noel escuchó con atención y cuando terminó simplemente dijo, me gusta esa pandereta. Luego repitió exactamente lo mismo con Columbia. La despojó de capas, la simplificó y otra vez obtuvo una respuesta positiva por parte de Noel. Owen ingresó a Matrix Studio en Fulham y se encargó de mezclar Definitely Maybe. Trabajó a una velocidad increíble, mezclando una canción por día, un ritmo impresionante bajo cualquier estándar. Además, contó con la ayuda constante de Marcus, quien aparecía diariamente en el estudio. Mientras Definitely Maybe tomaba forma, Oasis viajó a Escocia para tocar en una convención de Sony Records en el Gleneagles Golf Club. Al llegar, Noel fue directo al bar y pidió unas bebidas. Mientras tanto, Liam estaba arriba quejándose de que su habitación era demasiado grande. Fue un adelanto de lo que estaba por venir. Al día siguiente, la banda se levantó temprano, pero el evento iba con retraso. Así que metieron a Noel, Liam y Marcus en una suite de hospitalidad. Los tres se sentaron en una habitación con una camarera y empezaron a pedir bebida tras bebida. Finalmente, llamaron a la banda para la prueba de sonido, pero para ese momento estaban completamente fuera de sí. De hecho, Noel tenía que apoyarse en sus amplificadores solo para no perder el equilibrio. Aún así, eso no les impidió ofrecer una versión magnífica de I Am the Walrus, una interpretación tan potente que más tarde acabaría publicada como lado B del sencillo Cigarettes and Alcohol. En febrero de 1994, Oasis recibió su primera fecha internacional en el Club Paradiso de Ámsterdam. La banda subió a un autobús en Manchester al mediodía y rápidamente se bebieron 2 botellas de Jack Daniels. Luego hicieron una parada para comprar otra botella antes de embarcar finalmente en el ferry. Una vez a bordo, se dirigieron directamente al bar. El resultado de todo ese caos etílico fue inevitable. Llamaron a los guardias de seguridad y la banda decidió que lo mejor era separarse y refugiarse en sus camarotes. Mientras Wixie y Liam caminaban borrachos por un pasillo, tratando de encontrar su habitación, Wixie escuchó un ruido, se giró y vio a un guardia saliendo de una puerta lateral, a punto de golpear con su macana a un Liam totalmente desprevenido. Sin pensarlo un segundo, Wixie soltó un puñetazo y comenzó el desastre. Los chicos pasaron las siguientes 24 horas encarcelados. Mientras tanto, otro guardia entró al camarote de Bonehead y McCarroll y les confiscó los pasaportes y no se les permitiría entrar al país. Mientras el bajista y el cantante languidecían en las celdas, el barco atracó en Holanda y Noel y el resto del equipo de Oasis desembarcaron, solo para descubrir horas después que los 4 miembros de la banda estaban siendo enviados de regreso a Inglaterra. El concierto fue cancelado y Marcus fue informado del incidente. De inmediato convocó a la banda a una reunión en la que Liam se defendió diciendo que aquello había sido una conducta propia del auténtico rock and roll, y al guardia al que Wixie había golpeado se le pagaron 1,000 libras para que no presentara cargos. En marzo, Oasis hizo su primera aparición en la televisión nacional. Karen Williams, de Anglo-Plugling, les consiguió una actuación en The World, el programa de Channel 4, para promocionar su primer sencillo, Supersonic, un mes antes de su lanzamiento oficial. McGee había argumentado que Bring It On Down debía ser el primer intento de Oasis por entrar a las listas, pero Noel se opuso rotundamente, y como su contrato le garantizaba libertad artística, Alan no tuvo más remedio que ceder.
Para su debut televisivo, el presentador Mark Lamarr presentó a la banda y Oasis eliminó la introducción de la canción, entrando directamente al primer verso. Esta aparición en televisión logró capturar buena parte del poder de Oasis y sirvió para abrirle el apetito a todo el mundo. Quedaba claramente demostrado que esta banda de Manchester tenía algo que los colocaba muy por encima de sus contemporáneos. El sonido, la imagen, la actitud, todo intrigaba y emocionaba a quienes los observaban. Con todo eso en mente, Oasis salió de nuevo a la carretera, esta vez junto a Whiteout, quienes acababan de firmar con Silvertone Records, el antiguo sello de The Stone Roses. La idea era que ambas bandas encabezaran el cartel en noches alternadas. La gira comenzó en Bedford el 23 de marzo de 1994. Esa noche Oasis tocó primero y al día siguiente todos viajaron a Londres para presentarse en el 100 Club, donde Oasis ya figuraba como cabeza del cartel. La gira continuó en el Forum de Tunbridge Wells en Kent y después en el Oxford Polytechnic. Una vez que Oasis terminaba su set, la mayoría del público se marchaba, dejando a Whiteout tocando frente a salas casi vacías. Era gracioso, recuerda Noel. Nosotros viajábamos en una vieja furgoneta y Whiteout tenía un enorme autobús que les había dado la discográfica. Pero después de cada show, todos estaban alrededor de nuestra furgoneta vieja. Oasis empezaba a probar de verdad el sabor de la fama, recibiendo por fin el reconocimiento que siempre supieron que algún día sería suyo. Todo lo que habían leído, envidiado y fantaseado sobre las bandas de rock and roll, ahora les estaba pasando a ellos. Después de 4 días de descanso, Oasis arrancó su propia gira para promocionar su inminente single debut, Supersonic. En la edición en vinilo, el sencillo incluiría 2 canciones nuevas, Take Me Away y una versión en directo de I Will Believe. Los compradores del CD recibirían además un tema extra, la versión White Label de Columbia. La gira comenzó con 3 conciertos consecutivos: Lucifer's Mill en Dundee el 5 de abril, la Bell Angel en Edimburgo la noche siguiente y finalmente el Tramway de Glasgow. En ese momento, el New Musical Express estaba abiertamente interesado en convertir a Oasis a base de una cobertura constante en su banda, ya que los Gallagher se habían convertido en material perfecto para titulares. El 17 de abril, durante una pausa en la gira, Oasis recibió una buena noticia. Supersonic había entrado en las listas en el puesto 31. No era un debut espectacular, pero sí un comienzo sólido. La prensa, desde luego, estaba dividida respecto a los méritos de Supersonic. Kate Cameron, del New Musical Express, eligió Supersonic como single de la semana y colmó a la banda de elogios. Peter Puffitz, en cambio, desde el Melody Maker, no estuvo nada de acuerdo. Les dijo a sus lectores que el sencillo sonaba como Blur 4 años atrás, un comentario que, sin duda, habría enfurecido a Liam. Blur, por aquel entonces, estaban a punto de recuperar parte del terreno perdido tras haber sido señalados inicialmente como la banda con más posibilidades de triunfar a lo grande. Su álbum, Modern Life is Rubbish, estaba a punto de sentar las bases para Parklife, el disco que al año siguiente vendería cantidades enormes. Oasis solía despreciar a la mayoría de sus contemporáneos, pero Blur era diferente. Su mezcla de canciones con acento cockney impostado y orígenes universitarios irritaba profundamente a Oasis, especialmente a Liam. A mediados de mayo del 94, durante una noche de borrachera, Liam tendrá la oportunidad perfecta para expresar su desprecio cuando él y Noel se toparon con Graham Coxon, guitarrista de Blur, en el pub The Good Mixer en Camden. Era bien sabido que Blur frecuentaba ese lugar, así que Liam insistió en ir. Para su deleite, identificó a Graham de inmediato, y los hermanos Gallagher fueron directamente hacia él. Tras presentarse, empezaron a insultar su ropa y luego a su banda. En ese momento, el guitarrista, furioso, se quejó con el dueño del local. Los hermanos Gallagher fueron expulsados de inmediato, y se les informó que estaban vetados del pub. El 29 de abril, Oasis retomó la gira. Tocaron en el Adelphi Hall y después siguieron hacia la Universidad de Coventry. El 2 de mayo fue el turno del Wedgwood Rooms en Portsmouth, donde el periodista del New Musical Express, Simon Williams, se reunió con ellos para escribir la primera portada de Oasis para la revista. El atractivo de la banda venía directamente del "me importa una mierda todo", y justo por eso Oasis podía estallar en cualquier momento. Pero quienes predecían su caída olvidaban un hecho crucial: la música. Oasis tenía dentro de sí la capacidad de crear discos que resonarían a lo largo de los años.
Incluso en medio de cada gran pelea y ruptura interna, la música fue siempre el pegamento que los mantuvo unidos. Y eso era lo primero. La gira continuó con fechas en The Charlotte, en Leicester, Old Trout, en Windsor y el Road Menders en Northampton. En todos esos conciertos, la reputación de la banda por su música brillante y su comportamiento escandaloso se expandía rápidamente entre el público. Oasis ya aparecía constantemente en las columnas de la prensa musical, pero el precio de ese nivel de exposición era que los periodistas comenzaban a centrarse en sus vidas personales y se olvidaban de la música. El 14 de mayo, Oasis tocó en el Leadmill de Sheffield y acto seguido se prepararon para lanzar su segundo sencillo, Shaker Maker, una canción que ya tenía polémica por utilizar de forma evidente la melodía vocal del tema I'd Like to Teach the World to Sing de The New Seekers, inmortalizado además en un anuncio televisivo de Coca-Cola durante los años 70. Noel, en un nuevo estado de ánimo muy mancuniano, no solo tomó prestada la melodía sin disimulo, sino que además explotó las obvias connotaciones con las drogas, insertando la frase I'd like to buy the world some coke. En la edición del 21 de mayo de New Musical Express, se informó que la banda se había negado, pese a la amenaza de acciones legales por parte de Coca-Cola, a eliminar esa línea. Una semana después, el Melody Maker publicó un comunicado de prensa de Creation Records, en el que se afirmaba que esa línea ni siquiera había sido grabada. La única forma en que podía salir a la luz sería en una versión en directo, algo que nunca se había considerado como una posibilidad real. Con esto en mente, la declaración de Noel al New Musical Express estaba claramente diseñada para generar una polémica que en realidad nunca existió, y de esta manera la banda se mantenía en los titulares. Para entonces, la banda ya había sido contratada para tocar en el festival de Glastonbury, y a juzgar por la atención que estaban recibiendo, Shaker Maker parecía destinado a vender más que Supersonic. El 18 de junio de 1994, la banda regresó a Gran Bretaña para ofrecer un concierto en el East Wing de Brighton Center, y 2 días después, el 20 de junio, se publicó Shaker Maker. El 18 de diciembre de 1994, Oasis lanzó el sencillo Whatever. Owen Morris estuvo a cargo de la producción, y esa fue la primera vez que realmente trabajó con el grupo como una unidad, además de ser la primera ocasión en la que conoció a Bonehead y Wixie. Mirando atrás, recuerda aquella experiencia como una de las mejores semanas de su vida. Noches increíbles con Bonehead, afeitándole la cabeza y compitiendo para ver quién bebía más vino, todos completamente borrachos. Con quien más conviví fue con Noel, porque en realidad él era el que estaba haciendo todo el trabajo, y en esa época se drogaba muchísimo, recuerda Owen. Pasé una semana con ellos y fue un caos absoluto, sin freno alguno, y Whatever fue la banda sonora de todo aquello. En Mason Rouge, la banda pasó alrededor de 4 días perfeccionando Whatever, tiempo que se fue principalmente en grabar el arreglo de cuerdas que define la canción. En el tiempo que quedaba, registraron versiones completas de Listen Up y Fade Away, y Noel grabó un demo de una canción nueva, titulada Some Might Say. La banda estaba totalmente emocionada, porque ahora no solo tenían un álbum listo y un nuevo single preparado para salir, sino que por fin estaban a punto de volar a Estados Unidos, coincidiendo con el seminario musical anual que se celebraba en Nueva York. Recuerdo sentarlos a todos y decirles, Estados Unidos va a ser duro, no tiene nada que ver con Gran Bretaña, en América es otra historia, recuerda Marcus. Y ellos me contestaron, estamos locos por ir, vamos a vivirlo a lo grande. El 21 de julio se dirigieron al Central Park para rodar un videoclip de su próximo sencillo, Live Forever. El video fue dirigido por un estadounidense, Carlos Grosso, para su transmisión en Reino Unido. Más adelante lo volverían a rodar en Londres con un director británico, Nick Egan, esta vez para la emisión en Estados Unidos. El video mostraba a Liam sentado en una silla colgada en la pared, y luego, en un presagio simbólico de lo que vendría, la banda enterraba a un Tony McCarroll. La banda regresó a Gran Bretaña y Marcus llamó de inmediato a los hermanos Gallagher a una reunión. La relación entre ellos había llegado a un nivel de mal humor tan extremo que estaba afectando a todos, así que tendrían que poner las cosas en orden o la banda implosionaría. Los hermanos acordaron en aflojar la tensión, pero no será la primera vez que América pondría a prueba a Noel y Liam Gallagher.
En los 10 días previos al 31 de julio, fecha del próximo gran show de la banda, en el Tea in the Park Festival en Hamilton, cerca de Glasgow, la banda grabó un video en el Borderline Club para Cigarettes and Alcohol. Trabajaron con Mark Sassy y entre toma y toma jugueteaban con nuevas ideas para otras canciones. El 31 de julio, un verano británico donde llovía mares, Oasis estaba en Glasgow, listos para viajar al Tea in the Park Festival. Pero hubo un pequeño contratiempo con el autobús y la banda tuvo que esperar horas a que llegara la asistencia en carretera. El concierto terminó consolidando aún más su reputación en vivo. El vínculo entre la banda y el público desafió incluso la lluvia. ¿Sería posible que alguna vez tocaran un show sin incidentes? No parecía probable. El 9 de agosto, Oasis estaba en el escenario del Riverside de Newcastle. Noel ya había notado a un tipo en la primera fila que no paraba de gritar el nombre de Dennis Stewart, en referencia a un exfutbolista que traicionó al Newcastle y se pasó al Manchester City en 1974. Su fichaje, obviamente, seguía molestando al hombre. Oasis todavía no tenía guardaespaldas. ¿Para qué necesitarlos? Banda y público eran lo mismo, ¿o no? La multitud estaba pegada al escenario, excepto este tipo. De repente aparece sobre el escenario y lanza un puñetazo directo a Noel. Pánico total en la sala del Riverside. El tipo logra escapar y los hermanos Gallagher retroceden hacia el dressing room. Liam regresa y dice que no volverán al escenario. La banda sale corriendo hacia la furgoneta, mientras la multitud enfadada empieza a derramarse por las calles, por haberse quedado sin concierto. La furgoneta avanza lentamente entre la gente. La banda, con buen juicio, se mantiene fuera de la vista, con las cabezas apenas asomándose por la ventana. La noche siguiente, en el Irish Centre de Leeds, la banda se encontraba en el dressing room mientras escuchaban la emisión de Radio One hablando del show de la noche anterior. Y Marcus, mientras tanto, está al teléfono, quiere guardaespaldas y rápido. El show en Leeds transcurre sin problemas. Mientras todos se habían dedicado a construir la burbuja del éxito, habían olvidado algo importante. El mundo allá afuera es duro. Y este es el primer choque con la realidad de Oasis.